Bueno, siempre es importante hacer esta aclaración en mi rol como miembro de una asociación. Cuando tengo el honor de ser invitado a participar en espacios como este, es importante declarar que lo hago en calidad de persona, de Fernando Fon, y no representa ninguna postura ni de la asociación ni de alguna de las empresas que representamos en lo particular. Vamos a revisar estos temas. En realidad tenemos poco tiempo y lo que vamos a hacer, más bien lo que no vamos a hacer, es una revisión sistematizada de microorganismo por microorganismo que ha demostrado, que se ha documentado resistencia a algún antibiótico. Vamos a hablar de manera general en qué consiste este problema, cuáles son los retos que nos depara el futuro y algunas reflexiones con la intención de dejar un mensaje y un llamado a la acción, porque esto depende de las conductas que en lo individual tomemos. Estos superbichos o la resistencia antimicrobiana pues tiene ya un impacto. Si se fijaron ahí, si vamos a sobrevivir o no a esta pandemia, pues ya está, y está desde hace mucho tiempo que se empezó a observar este fenómeno y aun cuando no está del todo presente en nuestros pensamientos, bueno, pues ya hay datos que sugieren que esto es de la más alta prioridad por el grave impacto que tiene sobre todo en la posibilidad de que las personas mueran desafortunadamente derivado de una falta de respuesta a este tipo de medicamentos. De tal suerte que la Organización Mundial de la Salud habla de que 10 millones en los próximos 25 años pudiera ser una situación real si no tomamos acción inmediata. Y este inmediato, insisto, ya viene de algunos años atrás, cuando se ha observado el impacto no solamente en la pérdida de vidas humanas, sino también en el consumo de recursos, que como ustedes saben, cuando hablamos de salud, los recursos siempre son limitados. No hay sistema de salud, no hay país en el mundo, no hay persona que pueda decir tengo recursos ilimitados cuando se trata de atender la salud. Siempre van a ser recursos limitados y tenemos que encontrar las mejores formas para hacerlo, hacer uso de estos recursos de la manera más eficiente. Este tema de la resistencia antimicrobiana en un principio se observó como cosas aisladas, ¿no? Como elemento que afectaba solamente al ser humano y en aquellos primeras observaciones no se consideraba como un todo y no se había identificado la correlación que existe con otras áreas de este ecosistema que se llama Tierra, planeta Tierra, donde en el campo también los animales, el ganado, hacen uso de este tipo de insumos, los antibióticos, ya sea para tratar alguna patología propia de los animales, pero también como digamos, modelos de engorda o de aceleramiento del crecimiento, y esto tiene un impacto que, si ustedes observan este ciclo, pues tiene la parte animal, la parte de infecciones intrahospitalarias que hacíamos referencia y sobre todo la circulación de esas cepas resistentes pues en el ámbito cotidiano, en el ámbito social. De ahí que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, la FAO, entre otras, bueno, hablaron de un concepto que hoy conocemos como una sola salud. Este tema de One Health busca justamente vincular todos los actores en ese ecosistema con un mismo propósito: abatir la resistencia o la generación de resistencia a partir de este modelo multidisciplinario, intersectorial, que está abordando la problemática desde una manera mucho más holística. No es ya el actor en lo individual, sino que buscamos definitivamente entender todo el ecosistema y tratar de incidir en todos los puntos con diversas acciones que permitan realmente revertir esa estimación de que en los próximos años podría haber más de 10 millones de personas en riesgo de morir por falta de eficacia de los medicamentos que conocemos en el grupo de los antibióticos. Derivado de este modelo de entender el problema One Health, una de las principales acciones que se invita
a todos los países en el mundo a partir de una serie de documentos y de discusiones que se han tenido al seno de este modelo de abordaje del problema, es que se cuente con planes de acción nacionales para combatir justamente la resistencia antimicrobiana. Aquí es importante señalar, México no es la excepción, tenemos un plan que se publicó desde el 2018 y que ha tenido 2 publicaciones que lo han actualizado, la más reciente pues prácticamente a medio año, y esta última lo que hace es nombrar un comité institucional integrado por representantes prácticamente de todas nuestras instituciones de salud para abordar y tomar acción a nivel nacional con respecto a este tema. Como les decía, no es la intención de la charla que analicemos qué bacterias ya son resistentes y en dónde son resistentes y a qué son resistentes. Esta es la acción global, la acción, en este caso a través de estas disposiciones normativas en el Diario Oficial Mexicano, pues lo que somos corresponsables de cumplir. Todos los aquí presentes y los que nos acompañan de manera virtual, tenemos obligación y responsabilidad de conocer estas disposiciones y desde nuestros distintos roles, incluyendo el rol de persona, de individuo, de paciente, tenemos una serie de acciones que ejecutar para contribuir a mitigar esta pandemia. Estas que no se ven muy bien, bueno, reconocer hay diversos esfuerzos muy importantes y vale la pena mencionar el trabajo que ha estado haciendo nuestra Universidad Nacional a través de este programa que coordina justamente el doctor Samuel Ponce, de resistencia antimicrobiana, y que en 2021, en conjunto con la Academia Nacional de Medicina, se elaboró un decálogo donde se citan, se enumeran algunas acciones de carácter general que nos comprometen a todos de igual manera en llevar a cabo estas acciones para tratar de mitigar ese riesgo. Y a fechas recientes, nuestra propia entidad regulatoria que tenemos aquí cruzando el World Trade Center, COFEPRIS, a través de esta herramienta electrónica, es decir, la tecnología empieza a jugar un rol importante en estos procesos de divulgación. COFEPRIS ha tenido, entre otros espacios para abordar el tema, estos 2, y pongo estos 2 porque están disponibles, al igual que el foro de la Academia Nacional de Medicina, en las páginas respectivas tanto de la Academia como de COFEPRIS, para poder repetir cuantas veces sea necesario estas conversaciones, estas presentaciones que son informativas y que nos permiten tomar una visión mucho más amplia de este problema que muchas veces ni nos enteramos que andamos por ahí cargando alguna bacteria resistente. Vale la pena también hablar dentro de este concepto de One Health que se han emitido algunas acciones de carácter internacional, como esta semana de concientización que viene en los próximos días de noviembre, del 18 al 24 de noviembre en este 2023, y que han puesto como eslogan: prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos. Esto de prevención lo hemos escuchado en muchos ámbitos y en este en particular no es la excepción. Y pues es un buen pretexto tener una semana entera donde se va a hablar de este tema, pero en realidad es un tema que tenemos que tener todos los días presente. Como profesionales de la salud nos corresponde estar en la medida de lo posible lo más enterados, lo más actualizados sobre este tipo de disposiciones y sobre las acciones, insisto, que haya que emprender, que en el caso de lo local, bueno, pues necesitamos… Perdón, aquí déjenme regresar. Sí, en el caso de lo local nos corresponde hacer algunas acciones desde el punto de vista como individuos, como miembros de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta, en principio, el uso racional de los medicamentos. Todo esto que ha ocurrido hace algunos años se estableció, ya estaba en nuestra regulación, los medicamentos fracción 1/4 son de prescripción obligada con receta médica. Sin embargo, hoy muchos de los medicamentos se pueden adquirir sin receta y durante muchos años los antibióticos
se adquirían sin receta. Hoy, afortunadamente, existe esta disposición que para el caso de antibióticos es obligatorio presentar la receta. Sigue existiendo alguna especie de fuga por ahí, pero hay un mayor y un mejor control sanitario desde este punto de vista. Pero el principio es que como individuos no busquemos abusar del uso de este tipo de medicamentos. Requiere obligatoriamente la prescripción médica. La adquisición de estos productos debe ser en sitios autorizados y reitero que nuestro rol como profesionales de la salud debe ser dar estos mensajes a la población, a los pacientes. ¿Por qué? Porque si yo pongo en la receta tal antibiótico y sale el paciente, y lo voy a decir de manera burda, si me lo permiten, y sale del consultorio y en la esquina está un señor, como por ejemplo ahorita lloviendo, con un tapetito en el suelo vendiendo los medicamentos y yo veo que es el que me prescribió el médico y dice aquí es más barato y lo compro ahí, ese por supuesto no es un sitio autorizado. Estoy comprando un riesgo que puede ser mortal. Eso tenemos que sensibilizarlo a los pacientes. Tenemos que hacer esa labor de estar recordando, aunque parezcamos disco rayado, que estos elementos, en el caso de todos los medicamentos, pero en particular de los antibióticos, tenemos que dar estos mensajes. El cumplimiento de lo que hemos prescrito, ¿sí? Ya me siento bien y dejé la mitad del tratamiento y lo guardo ahí en el baño. Y al rato mi vecina se siente mal y ya le digo, tómate esto, a mí me sirvió, me quitó la tos. Eso que es una práctica tristemente bastante frecuente en nuestra sociedad, también tenemos que tratar de cortar esos espacios porque son las acciones que tengo a la mano. Quizá en nuestro rol formo parte de este comité que hacía mención para abordar la problemática regional, nacional, o formo parte de este otro comité internacional, pues ahí tengo un rol. Pero como individuos, en mi entorno inmediato, tenemos esa obligación de hacer esa comunicación y practicar con el ejemplo. Y también como profesionales de la salud necesitamos, siempre está la premisa de que es el médico el que debe instruir al paciente, pero a nosotros, ¿quién nos instruye? Tenemos que capacitarnos, tenemos que estar buscando siempre estar actualizados. Y también, al final de la cadena, pues, ¿dónde van esos productos? ¿Sí? No pueden simplemente tirarse a la basura, tenemos que hacer el uso correcto de los mecanismos para destrucción de medicamentos. Y para ello, en el caso de México, existe un programa que se llama SINGREM, que permite justamente la recolección. Seguramente han observado en algunos centros comerciales, en algunas farmacias, estos contenedores plásticos que tienen mecanismos de seguridad, donde se pueden dejar los medicamentos de todo tipo, todos los medicamentos que tengo, los que caducaron, los que no se terminaron de tomar, en fin, disponerlos ahí para que este sistema de recolección, que es a nivel nacional, pues pueda darle ese curso correcto y realmente destruirlos de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes y nosotros no contribuir a que ese tipo de productos, se han hecho estudios donde se encuentran antibióticos en el agua de uso corriente en algunas de las alcaldías en la Ciudad de México o en algunos de los estados donde se han replicado estos estudios, contenido de ciertos antibióticos que de alguna manera están perpetuando estos mecanismos para generar la resistencia de las distintas bacterias. Esto es muy importante y quiero hacerlo el mensaje o parte del mensaje central, el llamado a la acción. Como individuos nos toca y lo tenemos a mano hacerlo. Del otro lado del camino, en el lado de investigación y desarrollo, también hay otra barrera u otro problema que estamos enfrentando. No está resultando del todo exitoso el desarrollo de nuevos antibióticos, ¿no? En general, uno pensaría que es miel sobre hojuelas la investigación y desarrollo porque hay muchos medicamentos en desarrollo. Actualmente hay cerca de 8,000 moléculas nuevas que se están investigando en todas las clases terapéuticas. En el caso de antibióticos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, están identificados 77, ¿sí? De 8,000 a 77, pues eso es una proporción menor. Y si además le agregamos que en el caso de la investigación y desarrollo en el ámbito farmacéutico, la posibilidad de error es alta, de 5,000 moléculas solamente que están empezando
la fase de investigación, solamente una se convierte en un medicamento autorizado, la posibilidad de fallar es alta. En el caso de los antibióticos es más alta. Generalmente en el pase de la parte preclínica, es decir, cuando todavía no se ha estudiado en seres humanos, las moléculas que están en este campo se pierde un tercio de las que se están buscando. Entonces, ahí hay un elemento importante que nos pone en aviso de que no vamos a tener tantos antibióticos como quisiéramos, ni van a estar surgiendo cada vez que se identifique un microorganismo resistente. Desarrollo uno nuevo que no tenga el conocimiento de esa bacteria y que pueda ser efectivo. Eso no ocurre así, ni ocurre de la noche a la mañana, son procesos que pueden tomar muchos años. Y también se están explorando algunos otros modelos de desarrollo de medicamentos, como pudiera ser el uso de fagos, estos virus que tienen capacidad de infectar a las bacterias y que podrían, mediante técnicas de ingeniería, pues tener un efecto directo sobre cierto tipo de bacterias. Es promisorio lo que se observa ahí, o el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Esto ya habla de mayor complejidad y que por supuesto tiene sus riesgos que tienen que ser evaluados justamente caso a caso para poder saber si estos desarrollos van a ser o no exitosos. Pero por lo pronto están estos elementos que nos permiten saber que desde el punto de vista de la fuente de desarrollo de medicamentos no va a haber tantos antibióticos como quisiéramos que hubiera, ni los que van a llegar en el momento quizá que los necesitemos. Por eso es importante estas acciones preventivas, estas acciones de divulgación que son en las que tenemos que trabajar. Normalmente la investigación y desarrollo de cualquier medicamento o en términos generales puede tomar entre 13 y 15 años. En el caso de los antibióticos, lo que se está observando es que puede tomar hasta 20 años desarrollar un antibiótico. Los costos de desarrollo de los medicamentos varían, pero en el caso de antibióticos puede ir de los 560 a los 1.500 millones de dólares desarrollar un antibiótico. Esto dependiendo un poco de lo que decía antes, de la complejidad del medicamento en el que estamos pensando. Si son a partir de procesos de síntesis química, posiblemente el costo pueda ser menor. Si estamos hablando de procesos que implican aspectos de biotecnología o de edición genética, los costos seguramente van a ser mayores, pero también la posibilidad de lograr que esas ideas se conviertan en medicamentos con registros sanitarios, pues representa un reto, por lo que he estado diciendo, que se va haciendo esta especie de embudo. De embudo. Hay una serie de candidatos que se están estudiando, pero los que realmente se van a convertir en medicamentos con registro sanitario, pues van a ser los menos. Y esto habla de la necesidad de un constante diálogo entre los distintos actores, que sería otro de los elementos que me gustaría dejar como parte de este mensaje que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Cuando hablamos del futuro, el futuro también ya llegó. Hemos estado escuchando como una moda el asunto de la inteligencia artificial, que está en todos lados y que si yo le pregunto algo me contesta y que es maravillosa las respuestas que me da. Bueno, pues el campo del desarrollo farmacéutico no es la excepción y ya hay modelos, incluso pensando, por ejemplo, en dispositivos médicos que ya han sido aprobados por la FDA, por ejemplo, desarrollados a partir de inteligencia artificial. Ya hay algunas aplicaciones de inteligencia artificial en el campo productivo, es decir, en las fábricas, en las plantas farmacéuticas, que a través de ciertos algoritmos, a través de estas estrategias de el aprendizaje de las máquinas, el machine learning, que permiten justamente adoptar esta tecnología para hacer más eficientes los procesos. Y en este caso, aquí lo que les pongo a consideración, bueno, es que también la inteligencia artificial está evaluando de manera sistematizada pues el cuerpo de información. Hace un momento antes de iniciar hablábamos lo importante del valor de los datos, el valor de la información. Hoy, desafortunadamente, y es una situación global, algunos países nos llevan ventaja, pero en términos generales
el contar con la información en megabases de datos, esto que se llama evidencia del mundo real, que permita hacer minería de datos, que permita una toma de decisión mayor, con mayor información, con mayor nivel de información, pues son eventos que están ocurriendo en este momento. La FDA, la EMA han propuesto su regulación para los próximos 10 años en materia de la adopción de la información, todo esto que traemos en los teléfonos celulares, que nadie nos pide permiso, sin embargo el teléfono puede saber, bueno, no el teléfono, sino lo que queda registrado de nuestro movimiento es qué hicimos el fin de semana, si nos quedamos en la casa o fuimos al centro comercial o si fuimos a un restaurante, y a partir de esa información empezar a hacer inferencias y decir, esta persona salía todos los fines de semana, claramente iba a un centro comercial y ahora ha estado en su casa, pues empieza a haber algoritmos que pretenden identificar potenciales pacientes, por ejemplo, en este caso, de un posible cuadro depresivo, de una situación de salud mental que está cambiando la conducta, que está cambiando los hábitos. Bueno, pues en el caso de este tema que tenemos ahorita, también la inteligencia artificial pues está simulando todos estos datos que se generan a partir de las bacterias que se han identificado resistentes y está proponiendo cuáles pudieran ser las nuevas moléculas para combatir dichas resistencias. Y ya prácticamente en la recta final, el llamado a la acción habla de lo que ya aprendimos en la pandemia de COVID. No hay sector, individuo, institución que por sí sola pueda hacer frente y resolver el problema de la resistencia antimicrobiana. Necesitamos sumar esfuerzos, necesitamos colaborar desde el plano individual con estas acciones que hacía referencia, ¿sí?, hacer uso adecuado de los medicamentos, en fin, en el plano colectivo, mi entorno social inmediato, las disposiciones que existen para el manejo de este tema a nivel nacional, a nivel de México, que les hice referencia a través de lo que se ha publicado en el Diario Oficial. Acciones regionales, ustedes han escuchado recientemente a nuestra canciller, la doctora Bárcenas, a nuestro comisionado federal, hablar de esta oportunidad del desarrollo de capacidades regionales en materia de autosuficiencia sanitaria, farmacéutica. Bueno, pues este es un tema que cabe perfectamente ahí. Los viajeros, los migrantes, pues pueden ser vectores que traen bacterias o que llevamos cuando nos movemos, ¿no?, resistentes, y tenemos que trabajar en ello en el ámbito regional e internacional. Estas acciones conjuntas nos van a permitir establecer estándares comunes, estándares que acordemos entre todos los actores, que permitan hacer un combate mucho más eficiente e insisto, no perder de vista que no solamente estamos hablando de la salud humana. Tenemos que tener presente este modelo de One Health para realmente evitar que este problema hoy ya identificado y declarado de salud pública que está matando a poco más de 1 millón de personas al año, en los próximos años pueda representar una causa de mortalidad de más de 10 millones de personas. Entonces necesitamos hoy tomar acciones y con esto cierro mi participación agradeciendo a todos ustedes su amable atención.